la genética de la encarnación. Repito, iniciamos una serie, esta es la segunda conferencia, la genética de la encarnación. Hace algunos momentos que iniciamos la primera parte, les estuve compartiendo para ponerlos a todos ustedes dentro del marco teológico que vamos a desarrollar y que estoy segurísimo, ¿verdad?, que, bueno, de veras se nos van a fundir los fusibles con la información tan relevante que la Biblia contiene en todos los campos de todas las disciplinas académicas. Pero principalmente es increíble que hace 2600 años un ángel le haya dicho al profeta Daniel, que se encontraba allá en Babilonia. Daniel, en el capítulo 12, versículo 4 de su libro: en los últimos tiempos el conocimiento o la ciencia aumentará. Y vimos también que fue en el siglo XX cuando el conocimiento de la tecnología y los avances científicos se adelantaron, porque lo que no pasó en más de 5000 años, en el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Increíble. En el siglo XX Fleming descubre la penicilina, 1929, el doctor Enrique Fermi y Oppenheimer, alemán e italiano respectivamente, bombardean el uranio 235 para producir la fisión nuclear o las primeras bombas atómicas que se soltaron en dos puertos de Japón, Hiroshima y Nagasaki. 1954, los primeros submarinos espaciales nucleares. 1969, el hombre llega a la luna. 1970, el internet. 1980, los iPhones y los teléfonos celulares actuales. 1995, 2000, los iPads, etcétera, etcétera. Y ahorita en el año 2017 en que nos encontramos, ¿qué nos puede sorprender? Ahora, lo interesante de todo esto es que le dice el ángel a Daniel: van a pasar aproximadamente 2500 años, y para que el mundo que ocupe el planeta como tú y yo en este momento, en el 2017, sepan que se encuentran en la recta final. Este es el propósito de las profecías bíblicas. Daniel, para que esa generación sepa, cuando el conocimiento parezca que se abrió la llave de repente y hemos alcanzado descubrimientos científicos, tecnológicos insospechables, que esa generación sepa que se encuentran en la recta final. Ahora, no solamente el conocimiento avanzó en todas estas áreas cibernéticas, tecnológicas, computacionales, sino que, ¿saben ustedes qué proyecto científico fue el catalogado o clasificado en el siglo XX como el de más relevancia de toditita la historia de la humanidad? Se llamó el proyecto del genoma humano. En el año 2000, el presidente Clinton cita al doctor Rafael Collins, que fue el director del proyecto humano, que por cierto el doctor Collins es cristiano, gracias a Dios, y el presidente Clinton le dice al doctor Collins: hemos podido por fin abrir y descifrar el libro de la vida. Muchos de ustedes, es lógico, ¿verdad?, no están todavía no tienen muchísimo conocimiento acerca de la genética, porque este proyecto del genoma humano es el proyecto que vamos nosotros, a través de esta serie, la genética de la encarnación, descubrir la impresionante relevancia de las profecías bíblicas y cómo antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, y en 1954 el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, se les diera el premio Nobel de Medicina por haber descubierto el ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN, ha sido lo que ha revolucionado más que cualquier otra cosa la ciencia del mismo siglo XXI en el cual nos encontramos. Cuando venimos a la Biblia, encontramos que antes de que se descubrieran las leyes de la herencia, antes de que se descubriera la hélice del ADN, y para poder explicar por qué José
el padrastro de Jesucristo, no podía meterse con la Virgen María para que Cristo naciera como tú y como yo. Pasaron 2000 años desde el nacimiento de Cristo que nadie se entendía por qué José y María no pudieron tener un hijo como lo tenemos tú y yo. Y repito, no es hasta que se descubre la herencia y el ADN que comienza la gente a decir, Dios mío, este libro, que fue el primero en ser impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia, el libro más leído, más controvertido y traducido a más lenguajes, dialectos que cualquier otra historia o cualquier otro volumen de literatura. Este libro contiene los registros más antiguos de genética, de biología, de física, de historia, de geografía, de antropología, de psicología, de poesía, de literatura y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Pero al mismo tiempo, por contener los tesoros tan grandes que contiene, es el libro más atacado, más controvertido, porque el diablo la odia. Porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Los que fueron ayer al desayuno con el título Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hablamos de eso. Que ni los filósofos, ni los actores, ni los ideólogos, ni los nadie políticos, ni economistas, nadie en la historia ha podido editar ni tener el sistema de pensamiento que contienen las Sagradas Escrituras. Y vemos desde el libro del Génesis el principio de Dios. Desde que Dios hace la creación, Génesis 1, 11 y 12, que las semillas de las uvas produzcan uvas, no naranjas, no chabacanos, no duraznos, uvas. Las naranjas, semillas, naranjas. No vas a producir otra cosa más que naranjas con las vitaminas, los nutrientes y todo lo que se encuentra en la semilla de la uva, en la naranja, el chabacano, etcétera, etcétera, la sandía, el melón. Y en cada semilla de los cientos o miles de frutas que existen y de árboles que existen, todas las frutas y todos los seres vivos tienen el ADN. El ácido desoxirribonucleico que hasta el siglo XX se descubrió. Y entonces la semilla de la uva tiene un chip, tiene un programa. Ahora que se descubre la computación en 1970, comenzamos a entender la Biblia. Las leyes biológicas y genéticas de Dios en la creación. El programa que tiene la uva es para que cuando nazca la uva dé los ácidos que tiene la uva, los antihistamínicos que tiene la uva, los radicales libres que tiene la uva, que sea de ese tamaño, redondita, moradita, y nunca tendrá las características, nutrientes, ni vitaminas de minerales que tiene la de la naranja, ni la del chabacano, ni la del melón, ni la sandía. Todas tienen un programa con una información codificada. Bueno, de la misma manera, también los animales, también las aves y también los peces. Y ahora nos comenzamos a maravillar de todo lo que está pasando en la creación con la relevancia de las Sagradas Escrituras. El león tiene un ADN para que cuando se cruce con la leona no nazca un chango. Cuando el elefante se cruce con la elefanta y se la lleve a Cancún de luna de miel, no nazca una camella o un camello. Para que los changos entre ellos se reproduzcan, para que los perros produzcan, puede ser Rottweiler, gran danés, chihuahueño, pero son caninos, no son felinos. Nunca el esperma de un chango, ni de un elefante, ni de un pez, ni de un huachinango, ni de un delfín, ni de un ser humano va a producir o a reproducirse nada que no contenga la información del ADN. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que las leyes de la genética son inexorables. Y cuando tratamos de mezclar dos especies diferentes, un caballo con una burra, por ejemplo, ¿qué nace? Una mula.
Y lo curioso de esto es que en el momento que el ser humano se atreva y comienza a cruzar especies, si se llega a producir el producto es híbrido. Las mulas son híbridas porque violaron las leyes inexorables de la genética de Dios. Desde que en 1954 estos doctores norteamericanos avanzan con el descubrimiento de la hélice, porque es como un caracol. Hoy en la mañana le estaba enseñando a mi esposa un video de cómo es el ADN a través de un microscopio electrónico, ¿verdad? Es como un caracol así impresionante, cómo está. Tenemos billones, todo eso esta información la necesitan para entender lo que vamos a desarrollar. Tu cuerpo y mi cuerpo tenemos billones de células, billones de células. Muy bien. Dentro de cada una de nuestras células se encuentran cromosomas. En los cromosomas se encuentran genes. Y en el núcleo de la célula se encuentra el código que Dios puso en las semillas, en los árboles, en los animales, en los peces y en el ser humano. Todos tenemos una información codificada que va, cuando crecemos, somos lo que somos por la información que mis tatarabuelos me transmitieron en el ADN, porque las células de los hombres y de las mujeres son diferentes en el área sexual. Síganme con mucho cuidado. Y ojalá, no veo muchos apuntando, pero tengo una memoria impresionante. Todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Apúntalo. 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. ¿Ok? La mujer tiene 46 cromosomas, el hombre tiene 46 pares de cromosomas. Sin embargo, el 23º par, vamos a descartar 22 cromosomas, solo un par de cromosomas son sexuales. Y las mujeres, en ese único par de cromosomas que tienen sexuales, tienen XX. Los hombres tenemos en el único par de cromosomas XY. Las mujeres no tienen el Y, solamente el varón es portador del cromosoma Y. Muy bien. Estas cromosomas son las que definen el género masculino o femenino. Cuando mi papá hizo la tarea con mi mamá, en el momento de la fertilización en el óvulo de mi mamá, fue el cromosoma Y, que es un espermatozoide, que tiene una cabeza y una cola y viajan a una velocidad impresionante. De los millones de espermatozoides, uno ganó la carrera y ¡pum!, que entra en el óvulo de mi mamá y nací hombre. ¿Por qué? Porque solo el cromosoma Y define el género masculino. Cuando tu papá hizo la tarea con tu mamá y naciste mujer, es porque el cromosoma X de tu papá fertilizó el óvulo 2X de tu mamá y por eso naciste mujer. Es lo que nos hace hombres y lo que nos hace mujeres biológicamente. Entonces, hasta que el siglo XX llega y se comienzan a descubrir estas leyes inexorables de la genética, se entiende por primera vez por qué, y se quebraron la cabeza por casi 2000 años, por qué Pepe no se metió con Mari, por qué José no pudo tener relaciones con María, por qué no podía nacer Jesús como tú y como yo. Simplemente porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea primero al ser humano y casi todo nuestro cuerpo está formado de átomos de carbono, de 4 gases y de más de 19 elementos químicos. Y del polvo de la tierra, de los átomos de carbono de la tierra, Dios forma el cuerpo del primer varón con los 19 elementos químicos que tiene la tierra y los 4 gases que tiene la tierra: nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, flúor, calcio, hierro, magnesio, bla, 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 bla.
y exactamente como la Biblia lo dice. Sin embargo, Dios, ya que crea a Adán, le pone el código dentro de sus células para que Adán se reproduzca conforme a la información codificada que Dios implantó en cada célula del ser humano. Y cuando Adán tenía el ADN o todo este programa, Adán tenía una sabiduría impresionante, conocía a Dios, la información que traía su ADN era información del cielo y era información terrenal también. El cielo y la tierra se juntaban en el primer hombre formado por Dios. Cuando Adán y Eva le dicen a Dios, no queremos que nos gobiernes, permítenos ser autónomos, nos queremos independizar, déjanos ser dioses, déjanos a nosotros decidir entre el bien y entre el mal. Dios se separa de ellos y la Biblia dice que algo sucede dentro del ADN de la primera pareja humana. El ADN de Adán y Eva comienzan a perder información espiritual. Se desconectan, ¡pum!, jalaron el cable y se desconectaron del mundo espiritual, de la dimensión espiritual de la cual estaban y necesitaban estar en contacto, y Adán y Eva quedan limitados dentro de un universo cerrado de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho, y Alberto Einstein descubre la 4ª dimensión, el tiempo, a través de su fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la materia por la velocidad del cuadrado de la luz. Y entonces el ser humano, desde Adán hasta nuestros días, los varones nacimos con el cromosoma Y infectado. Estamos infectados y transmitimos cada vez que nos reproducimos con una mujer y hombre dentro del matrimonio, reproducimos hijos infectados desde Adán hasta nuestros días. Y como el ser humano sabe que hay un problema con el ser humano, que somos autodestructivos y que por qué estamos en el siglo XXI a punto de una 3ª guerra mundial, cuando hemos descubierto la cibernética y la robotización y el transhumanismo, y por aquí la luna y la guerra de las galaxias, y estamos a punto de autoextinguirnos todos nosotros con todo el conocimiento que tenemos, como que hay una contradicción, ¿verdad? Entonces los seres humanos han tratado de entender cuál es este problema del ser humano, y tu padrino, el doctor Sigmund Freud, comenzó a postular es que es un problema de la sexualidad infantil o tal vez el medio ambiente. Bueno, William Shakespeare, un dramaturgo inglés, dice es que hay un defecto trágico en el ser humano. Viene Carlos Marx, también tu tío, y comienza Carlos Marx a decir es que el problema del ser humano son las clases sociales. Y si el proletariado acaba con la burguesía y nos elevamos y nos ponemos equitativamente, repartimos las riquezas y es un sistema igualitario, etcétera, etcétera, la sociedad va a mejorar. Y vemos todo el siglo XX cuando viene la revolución bolchevique de Nikolai Lenin en 1917, que se impone el comunismo y fracasa esta ideología porque es una utopía que no es posible que funcione por la maldad del ser humano. Luego llegan los psiquiatras, ¿verdad? Y los doctores que examinan la mente humana y te dicen, oye, Pancho Pistolas, ¿por qué fumas? ¿Por qué le haces así? ¿No sabes que esa neblina entubada te está arruinando los dientes del lote que se te van a poner, la garganta, la faringe, el esófago, los alvéolos pulmonares? Y no has leído la cajetilla que dice, este producto es nocivo para la salud. Chichepo. Entonces, ¿por qué fumas, Pancho Pistolas? Porque me gusta y a veces me hace sentir calmado. Al contrario, te dice el médico, te pone más acelerado, te sugestionas, pero no es cierto, te estás destruyendo. ¿Qué, no tienes razón? ¿Que no somos seres humanos pensantes?
¿Por qué hacemos cosas que sabemos que nos destruyen y las seguimos haciendo? A ver, ¿por qué esa tendencia de la forma en la que nos comportamos sabiendo que nos hace mal? En otras palabras, el diagnóstico de Dios. Romanos capítulo 7 es el diagnóstico del creador del universo. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque lo que quiero hacer, no hago. ¿Por qué? Porque hay una ley, dice Pablo en Romanos 7, hay una ley dentro de mis miembros que me arrastra y me lleva cautivo a hacer las pasiones. Mi mente me dice, no fumes, pero hay algo más fuerte que mi mente, que mi razón, que me arrastra a las pasiones. Mi mente me dice, el alcohol me va a hacer un hígado cirrótico, negro, horrible, voy a destruir mi familia con la borrachera, con la marihuana, con la cocaína. Pero aunque yo lo sé, no tengo el poder de vencer las drogas, de vencer los tranquilizantes, de vencer el cigarro, de vencer el alcoholismo. La Biblia tiene razón. Somos seres dependientes de nuestras pasiones. Mentira que somos guiados por la razón. ¿Qué le pasó a la razón? Se infectó el ADN en la caída del huerto del Edén. Ya comenzamos a entender un poco más la mecánica de la Biblia a la luz de la misma ciencia. Y comenzamos a entender por qué Dios es tan sabio que lo que el hombre descubre, la Biblia ya anticipadamente lo había definido. Ahora bien, pues ahora sabemos, ¿verdad?, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién pecó primero? Ustedes, las mujeres. ¿O no? No me mires tan feo, ¿eh? Esto es muy interesante. El diablo ataca a la mujer. Acuérdense que tiene las dos X. Síganme con mucho. Esto es impresionante. El hombre tiene el XY. El diablo se va contra la mujer. La mujer agarra del árbol y no es una manzana. Ya saben ustedes que no era una manzana, ¿verdad? ¿Saben qué fruto era? Higos. Vinieron a la primera conferencia, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que fue un higo? Porque inmediatamente dice en Génesis 3 que en cuanto se sintieron descubiertos arrancaron las hojas de la higuera. O sea, era el árbol que tenían más cerquita. Y se taparon, ¿verdad? Bueno, no importa que haya sido higo o lo que sea. Lo interesante es, después lo vamos a ver, que la higuera representa a Israel. Pero eso es otra cosa, no me quiero adelantar. Muy bien, pecan y entonces Dios ve a la primer pareja y le dice, Adán, come here. ¿Eso hizo? Eva, ven para acá. ¿Eso hizo? Entonces, ¿por qué aunque con Adán no? ¿Por qué si Eva fue la primera que pecó, Dios hace responsable al varón? Adán, ven para acá, Génesis 3, ¿dónde estás, Adán? ¿Y saben qué hace Adán? Esta, tú me la diste. Desde ahí hasta nuestros días el varón busca evadir las responsabilidades que él tiene como sacerdote y jefe de su casa. Bueno, eso es otra cosa también que tratamos en los seminarios de matrimonios. La cuestión es la siguiente, ella es la que peca primero, Dios hace responsable al varón. Y cuando nos brincamos al Nuevo Testamento y leemos Romanos 5:12, ¿qué dice? Se lo saben de memoria, no lo busquen. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado produjo la muerte y la muerte, ¿qué? Se transmitió a todos los seres humanos. Hace 2000 años Pablo está usando lenguaje de la genética. Así la muerte se transmitió, se transmite la muerte genéticamente. Pero Pablo, te equivocaste porque ¿no leíste Pablo el Génesis 3, lo que escribió Moisés? Que fueron ellas. ¿Por qué escribes que el pecado entró por un hombre? Porque esa palabra, el pecado entró al mundo, es la palabra transmisión. Es el hombre el transmisor del pecado. Descansen las mujeres. Que yo estoy diciendo, todos pecamos, ¿verdad? Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Claro que en la concepción
fue el cromosoma Y que infecta los cromosomas de la mujer, aunque la mujer es pecadora también. Pero lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante para que no se les quemen los bulbos tan rápido. Muy bien. Entonces, el ADN o esa información que está en nuestras células comenzó a degenerarse a través de la historia, más y más y más y más y más. Y hace 2600 años, Dios le da a Daniel, el profeta, una visión de una estatua grandísima que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, eran de hierro, y los pies mezclados con barro y con hierro. Y entonces el rey Nabucodonosor buscó a los astrólogos, le mandó a hablar a la guardia del mercado y a sus nietos que le ayudaran. Nadie pudo, ni los chamanes de Iztacalco, ni de Huastepec, ni de ninguna parte. Nadie le pudo ayudar al rey qué significaba la visión que había tenido. Entonces Daniel tiene la revelación de Dios. Y Daniel dice, la cabeza de oro es Babilonia, vendrá un imperio después de ti que son los medios y los persas, de acuerdo como la historia lo testifica. Después vendrá otro tercer imperio que fueron los griegos, Alejandro el Magno. Después de Grecia vino Roma, y ahí se queda de hace 2000 años a nuestros días. Pero vean ustedes el deterioro de los metales: oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. En otras palabras, Dios estaba profetizando que a través de los siglos, cuando el hombre llegara al final, que los dedos de los pies, él hace la confederación política del anticristo, los gobiernos iban a ir de mal en peor, y el carácter del hombre se iba a deteriorar hasta que llegáramos a la deshumanización. ¿Quieren saber por qué hemos llegado a la deshumanización con todos los adelantos que hemos tenido en el siglo XXI? Siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido perversiones sexuales. Lean el libro de Levítico, Dios prohíbe meterse con los animales, tener cópula con los animales, hombre con hombre, mujer con mujer. Siempre ha habido, pero no es hasta el siglo XXI. Virgen de los Lagos, que 5 jueces de los 9 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, 5 jueces legislan y hacen institucionalizado el matrimonio entre hombres y mujeres con mujeres. Si hace 25 años nos hubiéramos preguntado, bueno, siempre ha habido, ¿verdad? Pero que se institucionalizara y que se llegara al colmo de decirles que pueden adoptar hijos. ¿A dónde hemos llegado, Dios mío? ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué depravación y a qué pérdida de la brújula ha llegado la raza humana? Ahora quiero decirles a ustedes que hay una nueva organización de pederastas. Y ahorita dicen, ¡qué horror! ¡Qué terrible! Hace 25 años dijimos lo mismo. ¡Qué horror sería que un hombre tuviera hijos y una mujer se le dieran hijos a adoptar! Pues ya es posible. Y esta organización de pederastas acaba de pelear y están postulándose y diciendo lo siguiente: pues mira, a uno les gusta el hombre con la mujer, otros hombre con hombre, otro mujer con mujer. A nosotros nos gustan los niños. Luchemos por los derechos. Porque si a ti te gusta eso, a mí me gusta eso. ¿Quién me va a decir que estoy mal cuando tú estás? ¿Quién te va a decir que tú eres mal? Cada quien puede decir lo que le dé la gana. Cada quien puede actuar de la forma que quiera, según piense en su mente depravada por la corrupción que el ser humano está alcanzando en el siglo XXI. Y cuando se llega a redefinir el matrimonio, es el síntoma más grande de descomposición social al que la sociedad ha llegado. Ya no podemos llegar más lejos. Cuando el matrimonio ya es deshecho completamente por las huestes demoníacas de Satanás, y el ser humano acepta y lo conoce y lo declara como normal, y no es normal, es pecado de acuerdo a la Biblia. Esta es la razón por la cual tenemos que estudiar esta serie, la genética de la encarnación, porque Jesucristo no podía nacer como tú y como yo, porque el cromosoma Y, y él no era una Mesías la que iba a nacer.
No se profetizó en Génesis 3:15 que era una mujer la Mesías, iba a ser un hombre. Y si era un hombre tenía que tener el cromosoma Y, ¿de acuerdo? Porque las mujeres no lo tienen. Entonces forzosamente María necesitaba un cromosoma Y. Pero en Lucas 1:26 en adelante se le aparece el ángel a María y le dice: María, vas a ser mamá. Oye, espérame tantito, le dice María al ángel, si José y yo ni siquiera a Acapulco nos hemos ido de luna de miel. No es posible, estamos comprometidos, es mi novio. No, espérame, déjame acabar, le dice el ángel. El Espíritu Santo te va a cubrir. Y el Espíritu Santo va a poner el cromosoma Y en tu óvulo y el Espíritu Santo te va a embarazar. Porque el santo ser que van a ser y que vas a fecundar en tu vientre, que va a ser el cigote y el feto y la criatura que van a ser, esa criatura, ¿sabes una cosa? Ni tú ni José le van a poner nombre. Dios dice que le pongan Yeshua, Jesús el Salvador. Y esa criatura es hijo de Dios. Va a ser algo diferente a los seres humanos, porque el Mesías tenía que ser el hombre de Dios. Y dice en 1 Juan 4, versículo 4, cualquiera que niegue la encarnación es el espíritu del anticristo. Entonces, esta encarnación, la razón de por qué Dios tenía que encarnarse en un hombre, no tenía sentido común durante muchos años, hasta que se comenzó a descubrir las leyes de la genética y del ADN, por el cromosoma X infectado que el ser humano ha transmitido a través de todos los siglos. Y esta es la razón por la cual tenemos que ver en la Biblia que desde Abraham hasta María, Cristo tenía que ser identificado genéticamente con nosotros, pero sin pecado. Y esta forma fue como Dios la resolvió, poniendo él el cromosoma Y para que fertilizara el óvulo de María y Cristo, el Mesías, no naciera infectado con el pecado como tú y como yo hemos nacido. Entonces, vamos a ver este estudio y vamos a Génesis capítulo 12 y veamos desde el principio, con estas bases y esta breve introducción, que les va a ampliar un poco más el conocimiento de lo que vamos a desarrollar. Pero era importante que ustedes entendieran qué son las células, qué son los cromosomas, qué son los genes, cuáles son los cromosomas sexuales del hombre y cuáles son los de la mujer, para que entendamos la impresionante, increíble profundidad de las Sagradas Escrituras, que se adelantaron muchos, miles de años a la ciencia moderna. En Génesis 12, Dios le habla a Abraham y le dice: Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense tratar de comprender esto en los tiempos de Abraham. Un hombre iba a traer genes que iban a ser transmitidos por cientos de generaciones, y a través de los genes de Abraham tenía que nacer el Redentor de la humanidad. Porque todas las naciones fueron benditas cuando nació el Hijo de Dios. Ahora ya no hay judío, ni griego, ni italiano, ni mexicano, ni gentil, sino que somos uno en Cristo. Jesús ha bendecido a todas las naciones de la tierra. Pero ya desde esta promesa se está insinuando profundamente, ahora que entendemos la genética, que esto solamente podía ser comprendido y llevado a cabo a través de la transmisión de los genes. Entonces, hay una teoría, ¿verdad? Una herejía que hace algún tiempo oí, es que María fue solamente la incubadora de Jesús.
Oye, si María fue solamente la incubadora y Dios hizo que, claro que lo pudo hacer, que solamente naciera en su matriz de María, entonces Jesús no hubiera podido cumplir las promesas de Abraham, de David, porque Abraham tuvo a sus hijos, a Isaac, a Ismael, y vemos que de Isaac los genes de Isaac eran los donde venía la promesa. Después ya viene Jacob con sus 12 tribus, es la de Judá, no es las demás tribus, es la de Judá donde van los genes. Y después ya de Judá vemos a todos los que nace Esaú y Jacob, y después viene Salomón. En Salomón venían los genes, en Salomón, en David, en Salomón, y así vemos en la línea una genealogía. ¿Qué es genealogía? Conocimiento de los genes. Genealogía. De ahí viene la etimología de las raíces griegas y hebreas, el conocimiento de los genes. Y ahora esto es precisamente que todo se encuentra en la genética. Y cuando descubrimos esto, bueno, no se imaginan todo lo que vamos a descubrir, pero esto es maravilloso. Entonces vemos a través de esto de qué forma tenía que ver toda esta bendición a través del tiempo. Y entonces pasa el tiempo y nos damos cuenta que Jesús tenía que ser identificado, nada de una incubadora. El Hijo del Hombre, el Mesías, tenía que nacer identificado con la raza humana, pero al mismo tiempo sin pecado, porque era Dios en la carne. El que moría en la cruz no podía ser un ángel porque ellos no están identificados con la raza humana. En la cruz no podía estar San Pablo, ni el Papa, ni Santa Rita de Casia, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dice en Apocalipsis 5, cuando está en el cielo Juan, que gritó un ángel que dijo: nadie es digno, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, ni Abraham, ni Isaac, ni los papas, ni las monjas. Nadie es digno más que el Hijo de Dios Jesús. Nada más Él. No podía en la cruz morir un santo, no podía en la cruz morir un ángel. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien que se identificara con nosotros para poder perdonarnos. Y cuando estaba Jesús en la cruz, me adelanto muchísimo todavía, pero cuando estaba Jesús en la cruz, en lugar de que Dios te castigara a ti y me castigara a mí, esto se llama propiciación en Romanos capítulo 3. Propiciación. En lugar de castigarnos a nosotros, Dios descarga la ira, el enojo, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo pecamos y hemos pecado y somos culpables delante de Dios y alejados de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 y 3, 23. Entonces Dios castiga a su Hijo en lugar de castigarte a ti y castigarme a mí. Y su Hijo lleva ese castigo y ahora Dios te dice: yo te voy a perdonar. Oye, pero necesito ir 5 kilómetros a la vía, arrastrando las rodillas. Mira Dios, mira, Señor, cuánto he sufrido. Perdóname o sáname. O mira, ya me puse el miércoles de ceniza mi crucecita aquí. Y voy el domingo a la iglesia, Señor. Y tengo esta religión. Y he cumplido con los mandamientos, etcétera, etcétera. Si así fuera la redención y la salvación humana, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Era necesario que entendiéramos, y es la Biblia la que determina el camino a Dios, no las religiones. Y el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios a través de Cristo. Y Dios escoge entonces que sea su Hijo el que lleve la ira. Y a darme yo cuenta que alguien de la cruz paga, yo borracho, parrandero, jugador, que he abortado 15 veces Dios, he matado a 40 personas, me dicen el Chapo de Tlalnepantla. Soy nieto de Hitler. Esos no se puede perdonar jamás. Esos sí son malos. ¿Sabes una cosa? La palabra gracia es la única palabra que es diferente en todas las religiones. En ninguna religión existe la palabra gracia más en el cristianismo. Cuando alguien me dice ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones? Te voy a dar una palabra, nada más les contesto: gracia. Gracias. Porque
Todas las religiones, sin ninguna excepción, tienen dos comunes factores denominadores. Todas las religiones, la que tú me menciones, todas enseñan que tenemos que hacer algo bueno para salvarnos, buenas obras y sacrificios. Tienes que hacer sacrificios, o acostarte, o arrastrarte, o sangrarte, o con una penca de plátanos, o no comer en 8 días, etcétera, etcétera. Todas buscan el camino de las obras. Y dice la Biblia que cuando Él creó el universo, el séptimo día descansó y les dijo a los judíos: el sábado no hagan nada porque es un memorial de mi gracia. ¿Qué quiere decir? Recuerden el sábado que no tienes que hacer nada, ni cargues ni trabajes, porque yo lo hice todo. Y viene Cristo y ya no es un día. Dice Hebreos 4, ahora el Shabbat, el Cristo al entrar a nosotros nos hace nueva creación. Desde antes de Cristo Dios no volvió a crear nada. Cuando viene Cristo, el que es hijo de Dios, es nueva creación. ¿Por qué? Ahora ya no es el sábado, ahora venimos a Él y descansamos en Él. Y ahora la vida cristiana no es tratar de hacer algo y actividades y esto y por aquí y por allá y no está mal las actividades. Pero si tú no has aprendido a descansar todos los días en Jesús, echando nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros, por nada estén afanados. Yo proveí todo, quiero que descansen en el sábado los judíos, ustedes descansen todos los días, porque todos los días para nosotros deben ser Shabbats. Una vez llegó un judaizante y me dijo: ustedes no celebran el sábado y Dios lo ordenó. Sí, lo ordenó a Israel. Y le dije: ¿sabes una cosa? Te gano, compadre, porque ustedes descansan el sábado y yo descanso el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Le digo, y se quedó así. Pura ignorancia, es pura ignorancia nada más, es pura ignorancia de las leyes y de mezclar la ley con la gracia. Pura ignorancia nada más. Entonces a Abraham se le profetiza genéticamente, si que se entendiera que él iba realmente a ser el transmisor a través del cual el Mesías iba a nacer. Y pasaron como 2500 años, y vean ustedes en el libro de Isaías capítulo 7, pasaron cientos de siglos cuando hay más luz. Si en aquel tiempo no entendían muy bien lo de Abraham y lo de la genética, ahora se complica más la situación, porque así es la Biblia. Aparentemente compleja, secundariamente simple. Y cuando tú encuentras algo en la Biblia que, oye, esto es una contradicción, cabeza de pera. No hay ninguna contradicción. El problema es tu falta de entendimiento, que no comprende los caminos de Dios. Pero no hay contradicciones. Parecen contradicciones, como lo vamos a demostrar, pero siempre es por la limitación del intelecto humano, de la inteligencia humana, no es de Dios, porque sus pensamientos no son los pensamientos. Entonces, cuando encuentras en la Biblia con algo que chocas, oye, esto no me parece como, aquí dice que cada quien lleve sus cargas, y luego dice en Gálatas, cada quien llevará su propia carga, y que llevemos la carga de los demás. ¿No es una contradicción? No, no es una contradicción. Está diciendo, si hay una persona en el hoyo, sácala y ayúdala a carga, pero no te la lleves cargando en la vida. Tu hijo está mal, hijo, aquí está mi ayuda, pero no te cargues a tu hijo. Y que pasen un año, mi hijo, hermano, mi hijo, y ahí lo traes. Hermana, pues usted no es Dios, a usted no lo va a cambiar, suéltelo. Ore por él, usted tenga paz. Cada quien lleve nuestras cargas, los ayudamos en lo que podamos, pero no los podemos cargar toda la vida. Y mi esposa no cambia, pues no, que no te quite tu paz tu esposo. Y sigue de borracho para andar el jugador, ya le va a caer ahorita el chagüis, le vas a ver dentro de poco. Entonces no hay ninguna contradicción en la Biblia. Entonces eso es lo que nos falta, entendimiento nada más y paciencia para comprender la profundidad de los mensajes de Dios.
Dice en Isaías 7, versículo 14. Esto fue escrito hace 2700 años. En otras palabras, Isaías da esta profecía 700 años antes de que naciera el Mesías Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá. Otra contradicción. Isaías, ¿cómo traías bien afilada la punta del lápiz? ¿No te equivocaste de palabras, Isaías? Si ya me confundió que la semilla de la mujer en Génesis 3:15 y que de Abraham, ahora me dices que una virgen, espérame tantito, Isaías, si es virgen, ¿cómo va a concebir? ¿Quién la va a embarazar si es virgen? Y como que se complica más la cosa, ¿verdad? Pues la profecía dice que una virgen entrará el Mesías, pero nadie entendía las leyes de la genética, ni de tampoco del ADN. ¿Cómo puede una virgen embarazarse? Si se embaraza ya no es virgen, por el amor de Dios. No soy médico ni genetista, pero es normal, es lógico. Se equivocó Isaías. Y la virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. Vemos pues que pasa el tiempo y Dios va dando más información hasta que llega con María. El mismo ángel que le habló a Daniel, el mismo ángel que le habló a Isaías, se llama Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios, el que lleva el UPS, el que entrega todos los paquetes. Dios lo escogió este ángel para traer los mensajes más importantes a los seres humanos. Y ya pasan 700 años y ese ángel se le aparece a María y le dice: vas a ser madre a una virgen, a una niña entre 14, 17 y 18 años de edad. Ahora imagínense ustedes, una niña campesina, una niña pobre, porque la palabra doncella significa virgen, alma en el hebreo, con H al final, apúntalo. Alma, la palabra virgen es alma en el hebreo, que es doncella entre 14, 17, 18 años de edad. Entonces, una niña campesina, ¿quién se iba a imaginar que una niña que nadie conocía, ni mucho menos pobrecita, se le iba a aparecer un ángel y ella iba a ser la madre, donde en su vientre iba a parir al Hijo de Dios? Y cuando nace Jesús, no nacen los ángeles del Pedregal, ni con anestesiólogos, ni con genetistas, ni con enfermeras. No le habla al Shah de Irán, pero vengan a adorar a Jesús, ni mucho menos, sino que nace en un pesebre porque no encontró nada. Todas las posadas estaban cerradas. Llegaba José: por favor, ya está a punto, ya se le derramó la fuente a mi esposita, déjenos, nada, aquí sáquese con tú y su burro, váyanse por allá. Y encontraron un pesebre con vacas y becerritos, y era toda la orquesta que rodeó al Hijo de Dios cuando Él nació. Cuando dice la Biblia que los magos llegaron del oriente, noten esto: la palabra pesebre es diferente en el griego a la palabra casa. Y cuando dice la Biblia que Jesús nació, los magos no vinieron cuando Él nació. Los magos llegaron 2 o 3 años cuando Él ya estaba en una casa. Así que si pones un nacimiento en tu casa, no le pongas a los Reyes Magos. Muy bien, ahora veamos nosotros en 2 de Samuel capítulo 7 cómo esta historia de la genética del Mesías tenía que cumplirse. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios le hace una promesa a David que es confirmada cuando se la dio a Abraham. Abraham se la dio a Isaac, Isaac se la dio a su descendencia, y así vemos a través del Antiguo Testamento esta transmisión genética, cómo la Biblia ya estaba completamente relacionando la genética, que hasta el siglo XX se descubre. Dice en 2 Samuel capítulo 7, es David, y vean la promesa que se le está haciendo: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré delante de ti a uno de tu semilla. Se tradujo linaje, y pon ahí, es la palabra hebrea sera con Z, que es esperma.
escúchame David, de tu esperma, de tu cromosoma X, para traducirlo al lenguaje moderno, vendrá alguien que procederá de tus entrañas, o sea, de tus genes, y afirmaré su reino. Versículo 16, y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios ahora brinca todos los antiguos reyes y todo, y le dice: David, tú eres ahora el portador del cromosoma X, donde viene la promesa de Abraham. Y luego, cuando David tiene muchos hijos y muchas esposas, como todos sabemos, ¿verdad?, no fue con ninguna de sus esposas ni con ninguno de sus hijos donde venía la promesa, es con Betsabé, la esposa del pecado. ¿Cómo te atreviste, Dios, a escogerle a esa? ¿Cómo te atreviste a decirle a David que es el varón conforme a tu corazón? Oye, Dios, tú mismo lo pusiste, mata a Urías y tú agarra a esa muchacha y se la trae para acá. Venga, aquí chenchiche, aquí le voy a contar sus cuentecitos. Y la hace su esposa y le llamas un varón conforme a su corazón. Y de él, del hijo de Salomón con Betsabé, perdón, de David con Betsabé, nace Salomón, y de ahí venían los genes del Mesías. ¿Cómo es posible, Dios? Damas y caballeros, tú sabes que cuando Cristo vino en el Antiguo Testamento, ya había dicho Dios: no adulterarás, ni asesinarás o matarás, en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y Jesús viene y les amplía lo que Dios quería decirles, y les dice: miren, les dice Jesús, fariseos, hijos del diablo, escúchenme muy bien, no necesitas acostarte con una mujer para ser culpable de adulterio. Así que si tú miras a una mujer y la codicias, ante los ojos de mi Padre eres un adúltero, igual que si te acostaras con ella. ¿Cómo la ves? Y no necesitas enterrarle el cuchillo a una persona ni darle un balazo en la cabeza para que mi Padre te clasifique como asesino. Si tú odias a alguien y le guardas rencor a alguien, ante los ojos de Dios eres clasificado como un asesino. Ahora bien, habiéndonos abierto el panorama a Dios, quiero preguntarles a ustedes: ¿quién de todos ustedes alguna vez nunca ha tenido rencor y nunca ha odiado a nadie? No levante la mano, porque te diría que eres peor que San Pedro del Cosmes. Todos nosotros en alguna época de nuestra vida hemos odiado. Todos hemos sido culpables de asesinato, y no me vengas con la cara de Mustio ni de San Martín de Porres. No, hermano, yo nunca he mirado a ninguna mujer, ni un bikini tampoco. Dios mío, para nada. Serías un mustio si lo dijeras. No hay un hombre que no haya tenido tentaciones, no hay una mujer que no haya tenido tentaciones. Somos seres humanos. Entonces todos habíamos sido culpables de adulterio y todos somos culpables de asesinato ante los ojos de Dios. Pero la gracia de Dios fue más grande con David y con nosotros. Y para terminar, y tenemos mucho que cubrir, lo vamos a cubrir en todas las demás conferencias. En el Nuevo Testamento, en Hechos, vamos a terminar Hechos 2, Hechos 2:30. Veamos nosotros cómo ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro aplica estas promesas genéticas a Abraham, a David, a Salomón, etcétera, etcétera, que se cumplirían en Jesús. Dice Hechos capítulo 2, versículo 30. Cuando el día de Pentecostés, Pedro se levanta y habla y dice así: pero siendo profeta, o sea, está hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿de quién está hablando? Del rey David, de los genes de David, de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, al Cristo, para que se sentase en su trono. Pedro, en el primer mensaje de Pentecostés a toda la congregación, que eran como 2,000 o casi 3,000 personas, les dice lo que Dios le prometió a Abraham, a David, que de su descendencia, de su linaje, de sus genes, el Mesías tenía que venir. Y ese es el Cristo al que ustedes, les dice más adelante, colgaron y asesinaron por manos de Poncio Pilatos y de los judíos fariseos.
Pero vemos la unidad impresionante de la Biblia. De los 66 libros que están, es un compendio, dice los Salmos, la suma de tu palabra es la verdad. Y cuando unimos la Biblia como pieza de rompecabezas, porque así es como se estudia, hay una pieza aquí y otra pieza acá y otra pieza acá y otra, y se necesita ponerlas todas. No te atrevas a armar una doctrina sin tener completamente el rompecabezas ya efectuado, porque por eso vienen las herejías y las sectas que toman una porción de la Biblia sin tomar en cuenta las demás porciones, y entonces tuerce las escrituras, que son difíciles de entender por tu falta de paciencia y de poder continuar mostrando la misma solicitud hasta el fin y mantener la esperanza en el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu nos puede guiar a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravilla de tu palabra, porque toda escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, para que seamos varones y mujeres de Dios, fortalecidos interiormente con tu Espíritu, sabiendo, Señor, que sin este Espíritu nadie podría conocer la verdad. El Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús. El Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de su Hijo, para que el Espíritu glorificara al Hijo y nos guiara a toda la verdad. ¿Quieres conocer las profundidades de Dios? ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes hambre del conocimiento de la Biblia? Vive en santidad, porque sin santidad el Espíritu Santo no te puede enseñar nada. Por eso se llama Espíritu Santo, porque Él es santo y tú tienes que ser santo, y tenemos que ser santos, porque si invocamos por Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, caminemos en el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo de quién fue la redención de su Hijo amado, que cumplió las profecías para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Amemos este libro con todo nuestro corazón. Memoricen los versículos de la Biblia. Reflexionen en la mañana, levántense, tengan tiempo, disciplinen ya desde este mes que termina este año, para que el año que entra crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo, y podamos seguir siendo bendecidos con las bendiciones que Dios tiene para aquellos que dice que como el Salmo 1, como árboles plantados, daremos siempre fruto, estaremos fructíferos, verdes, y aunque venga el enemigo como un río, Dios levantará bandera contra él. Nos ponemos de pie para recibir la bendición sacerdotal. Que el Dios creador del universo y sustentador de la vida, gracias al pastor de las ovejas, al Señor Jesús, por el pacto de sangre, os haga aptos para toda buena obra. Te capacite y te fortalezca interiormente para que siempre hagas las cosas agradables que son delante de Él. Que el Dios de paz pueda llenarte de todo gozo y paz en el creer. Que en estos días que aprovechamos, aunque sabemos que Jesús no nació, podamos dar testimonio que Él vive. Que Él vive. Que estamos en una recta final en la historia humana y que para esta habremos nacido, para ser testigos con valor, sin temor de nadie, de que Él es el Dios hecho carne, nacido de una virgen, muerto y sepultado y resucitado a los 3 días, para decirnos que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él crea nunca se perderá. Que el Dios de paz te guarde, y que toda la paz que proviene de su Espíritu Santo guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre de aquel que es el mayor de todo el universo. A Él sea la gloria y el poder y la sabiduría por toda la eternidad.
se llama Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan todos una feliz Navidad.